Si, por ejemplo, nosotros tenemos que derivar parcialmente una función que depende de dos variables, ya sabemos que para esta derivada, la variable y, o todos los lugares donde aparezca la variable y, será considerada como una constante. En la semana pasada, donde estuvimos encontrando las funciones escalares, de las cuales proviene un campo vectorial conservativo, ya hemos practicado que, por ejemplo, si yo tengo la derivada de una función, vamos a decir lo mismo, ¿no? Solo que la voy a poner con una notación más compacta. Si ustedes recuerdan, otra notación que vimos para la derivada de una función, por ejemplo, con respecto a x, es poder escribirla como en lo siguiente, ¿sí? Con una x como subíndice. Significa exactamente lo mismo. Solo para hacer más, pues menos complicada la notación, quiero que piensen en esa derivada con respecto a x, que era como el caso donde teníamos la componente en x del gradiente. Desde la semana pasada hemos estado practicando que, por ejemplo, si yo quiero integrar esa derivada con respecto a x, obviamente con respecto a esa variable de la cual derivé, entonces yo puedo hacerlo. De manera que voy a obtener f de xy, pero esa función puede tener en su contenido una constante donde esa constante incluye tal vez algunas partes que correspondan únicamente a la variable y. Esto se debe justamente a la misma idea que tratábamos con la derivada. Cuando yo integro ahora con respecto a una variable, esta integración es de tipo, voy a mencionarle de esa manera, no es usual, pero es como de tipo parcial, puesto que en realidad la función f minúscula depende de dos variables y hasta ahora solo hemos tomado en cuenta una de ellas para la integración. Ajá. Y trabajamos cosas como lo siguiente. Voy a poner aquí un ejemplo. Si nosotros quisiéramos integrar la función 2xy de x con respecto a x, como se puede observar aquí, entonces, pues procedemos a realizarlo. Con respecto a x, tendríamos lo siguiente. 2x cuadrada sobre 2y más, y colocábamos en aquella ocasión lo siguiente, una función que depende de la variable y. Obviamente, bueno, ahí podemos simplificar algunos números, no hay ningún problema con eso. Déjenme poner aquí un poquito más de brillo a esto. Un poquito más. Y podríamos representar la integral final como x cuadrada y más c de y, ¿no? Esto es a lo que me refería, que justamente la constante de integración puede tener algunas partes que dependen de la variable y. Esto es cuando nosotros tenemos una integral que recuerden que en cálculo, cuando no tenemos límites de integración, a este tipo de integrales se les llama integrales indefinidas. ¿De acuerdo? Sin embargo, podríamos ya tener límites de integración específicos. Y cuando tenemos una integral definida, pueden surgir algunos casos especiales para el caso de integración en varias variables. Por ejemplo, trabajando con la misma integral, yo puedo tener la integral de 2xy de x
Y en los límites de integración, tener números completamente específicos. Por ejemplo, 1 y 3. ¿Sí? Ante esta situación, creo que nadie tiene ningún problema, es algo que ya han realizado bastantes veces, y realizar la integral definida con estos límites de integración, pues correspondería a lo siguiente. Ya sabemos que esta integral es x cuadrada y más c de y en particular, cuando tenemos constantes en ambos límites de integración, esta constante que está aquí, bueno, lo voy a evaluar para que lo vean. A ver, ¿dónde está el naranja? Aquí está. Evaluando esto de 1 a 3, nuestro resultado, pues, ¿cuál sería? Límite superior es 3 al cuadrado por y más c de y. Lo voy a poner entre corchetes. Este es límite superior. Menos límite inferior, que sería 1 al cuadrado por y más c de y. Resultado final igual a 3 al cuadrado son 9y más c de y menos y menos c de y. Estas constantes que dependen de y automáticamente se cancelan y nuestro resultado quedaría como 9y menos y. ¿Sale? Entonces, obviamente recuerden que este indicador del diferencial me indica cuál es la variable donde voy a sustituir. No voy a sustituir el 1 y el 3 en las dos variables, sino solo en la variable que corresponde a esa integración, que en este caso es la variable x. Muy bien, este caso es muy pues sencillo en algún sentido, puesto que observen que la constante que estábamos pensando que podía tener alguna componente que dependa de y, en realidad se va a cancelar al evaluar los límites de integración y no tendríamos ninguna dificultad adicional más que evaluar los valores numéricos para la parte que sí tiene específicamente esta integral, que sería esta parte. ¿Sí? Ahora, ese sería como uno de los casos que van a aparecer. ¿Qué otra situación podría aparecer? La siguiente. Voy a colocarlo aquí. Misma integral, integral de 2xy de x, pero ahora observen, puede ser que alguno de los límites de integración, voy a dejar aquí el 1 como fijo, dependa de la otra variable. Y por ejemplo, podríamos tener aquí apareciendo y cuadrada. Ustedes dirán, ¿y por qué en el límite de integración puede aparecer y cuadrada? Pues porque recuerden que al integrar con una variable, la otra se considera como constante. Entonces, en los límites de integración van a aparecer constantes. Esa es la única regla. Pero 1, pues obviamente es constante, y para el caso de la integración con respecto a x, la y también funciona como constante. Este tipo de situaciones pues se abordan exactamente igual, solo que no tenemos que pensar que eso es algo pues extraño. Simplemente recuerden lo que pasa con derivación e integración parcial. Nuevamente, aquí, pues, ¿cuál sería nuestra situación? Pues obviamente también, tomando en cuenta el mismo resultado, x cuadrada y más c de y, de 1 a y cuadrada, pues evaluando límite superior, tendríamos y cuadrada todavía elevada al cuadrado por y más c de y menos 1 al cuadrado por y más c de y. ¿Ok? Simplificando, tendríamos y a la quinta más c de y
menos y más c de... Ah, no, perdón, aquí más por menos, me emocioné. Menos c de y. Nuevamente, las constantes de integración c de y se cancelan y nuestro resultado ahora para este caso sería y a la quinta menos y. ¿Sí? Entonces, son dos situaciones diferentes que pueden aparecer. Una tercera situación que puede aparecer ahora, pues es donde ambos límites de integración dependan de la variable y. ¿Sí? Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, obviamente considerando esa dependencia de la variable y, sustituyéndola cuando ya hayamos realizado la integración. Algo muy interesante es que no importa si se trata del primero o segundo caso, en ambos casos esa constante c de y, pues en realidad ya no tiene ningún efecto sobre la integral al evaluarla con los límites de integración. Entonces es suficiente cuando nosotros tenemos una integral definida, dejarla en esta manera, sin esa suma de la constante que antes podía depender de la otra variable con la cual no integramos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo correcto? Ok. Muy bien. En ese sentido, entonces, de manera general, vamos a escribir lo que pasa cuando nosotros integramos una función de dos variables, ya sea con respecto a x o con respecto a y. Entonces, si tenemos la integral de fx, x, y, o sea, depende de dos variables, y esta integral es con respecto a x, la forma más general que puede existir es en el caso donde los límites de integración, vamos a nombrarlos como h1 y h2, pueden incluir funciones que dependen de la variable y. Al realizar esta integral, entonces nuestro resultado sería la función f de xy, sin el subíndice x, puesto que ya hemos realizado la integral, evaluada en esos límites de integración que pueden contener partes que dependen de y. De abajo parece 2 también. H1, así. Y al evaluar esa integral, pues lo que tenemos que hacer es sustituir en la función f, donde van los valores de x, las funciones h2 de y, dejando fija a la y en el límite inferior, pues evaluando la función en el límite inferior, que sería h1 de y, coma, y. Cuando nosotros integramos con respecto a x, entonces el resultado, uy, porque ya no se ve ahí, el resultado puede ser un valor numérico, si es que de plano los límites de integración no tienen y y solo tienen números, o bien una función de y. Eso es lo que indica esta parte de aquí. ¿Sí? Bueno, con respecto a la variable con respecto a la variable y, pues ahora la cosa también es un poco similar. Cuando realizamos la integral de una derivada con respecto a y de xy, vamos a ponerlo aquí ahora con verde. Y tenemos aquí de y.
En los límites de integración pueden aparecer justamente funciones, pero que ahora voy a ponerlas mejor con G. A ver. Funciones que dependen de la variable X. Lo que provocaría que al integrar esta función, pues encontramos la función f de xy y al evaluarla, tenemos que hacerlo en esos límites de integración. G1 de x, G2 de x. Y aquí, al realizar la evaluación, nuestra función quedaría como una función que depende de x y en la variable y colocamos G2 de x menos la función evaluada en x, G1 de x. Por lo tanto, en este tipo de resultados, lo que va a pasar es lo siguiente. Nuevamente, el resultado, si los límites de integración son solo números, pues puede ser un valor numérico o bien una función de x. Ok, hasta aquí. ¿Algún comentario, duda o pregunta? ¿Ninguno? Muy bien. Bueno, vamos a verlo sobre unos ejemplos para que quede más claro. ¿Sí? Bueno, no pierdan de vista esas anotaciones. Ahí, uy, cerró. Ahí. Y un poquito más pequeño. Ahí. Y vamos a ver. Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme ver aquí. Estas. A ver, vamos a resolver la integral de... ¿Dónde están las de y? Aquí. Y e a la menos y entre x de y de 0 a x al cubo. Esa va a ser una. Y la otra que sea integral de... esta. X cuadrada más y cuadrada de x de menos la raíz de 1 menos y cuadrada hasta la raíz de 1 menos y cuadrada, pero la raíz positiva. Ok, bueno, trabajemos con esos dos. Primero el de acá. Para resolver este problema, estamos pensando en que la parte que vamos a integrar, que es esta, es una función de dos variables, de la cual, para este caso, solo conocemos la derivada con respecto a la variable y. Eso me lo está indicando el diferencial de la integral. Entonces, si esta es la derivada con respecto a y, vamos a integrar esa derivada. Donde aparezca la variable x, el integrando se considera como constante. Entonces, aquí tenemos la x, la voy a subrayar
apareciendo únicamente, espero que se vea ese color más intenso, aquí. Entonces, para este caso, X es constante. Voy a poner lo que mentalmente quiero que piensen. Esto es un ejercicio que tienen que ir realizando y perfeccionando con la práctica, pero no recomiendo realmente hacer ese cambio. Por ahora, solo para que me entiendan qué estoy pensando yo, Adriana Campos, porque no puedo ponerlo de otra manera que no sea escrito, ¿no? Entonces, si la X es constante, ¿qué vamos a pensar? Observen su función. Tienen Y, E a la menos y esa X es una constante. ¿Sí? Ok. Visualizando de esa forma a la función, entonces ahora hay que realizar la integral con respecto a esa variable y. Este caso es un caso de integral de tipo integración por partes. Entonces voy a solicitar la ayuda de alguno de ustedes para que me vayan indicando qué sería lo más conveniente hacer en cada uno de los pasos. Por ejemplo, en este caso me gustaría la ayuda de Yasmín Aimé. ¿Andas por allí? Yasmín. Sandra Paulina. Que no les dé miedo, eso tienen que hacerlo y esto es solo el comienzo, entonces practiquemos. Nashville. Sí, profesora. Esta integral, para poderla realizar por partes, por favor, indícame cuál sería tu elección para tu variable u y para tu variable db. U podría ser el Euler. ¿Segura? La Y. No es adivinanza, Nashville. Ya hemos visto cuál es la regla a utilizar con integración por partes. ¿En qué consiste la regla ILATE? Es sobre el orden. ¿Cómo es el orden? Repíteme cuál es el orden en la regla ILATE. ¿Qué significa cada una de las letras en ese acrónimo? Es. Ay, la I no me acuerdo qué es, pero creo que después. Logaritmo. Ajá. Logarítmicas. Inversas, logarítmicas. Ay, no me acuerdo cuál era la. Bueno, si alguien más está en el mismo caso que Nashville, sí necesitan ya recordar esto que les haya mencionado. Esta semana va a ser muy intensa de trabajo. Yo no puedo estarme regresando a los métodos de integración que tuvieron que aprender en cálculo 1, así que muchos de ellos voy a dar por sentado que ustedes ya lo saben aplicar. Entonces, si no es así, están en problemas y les sugiero que lo antes posible se pongan a practicar. Oliva, ¿podrías apoyarme con esta integral, por favor? Sí. Te escucho. Pues U sería Y. ¿Y qué más? Y dv sería a la Y a la menos Y. Ajá. Sobre Menos X, y. ¿sí? Ok, voy a poner sobre X, ¿no? Porque es lo que realmente tenemos allí. De Y. Bueno, entonces, De Y. ¿qué sigue aquí? Encontramos la DU. La DU sería ¿cuánto? De Y. Y posteriormente V, haciendo esa integral. Sería E
XE menos XE sobre Y. A ver, otra vez. Menos XE sobre Y. Menos X. No arriba. Ah, ok. Menos X, X. Ajá. Ok. lo que tiene es menos Y sobre X. Ok. Y eso sobre Y. Sobre Y. ¿Así? Creo que sí, pero déjame checar. Ok. No. Si queremos integrar con respecto a Y, nuevamente, a ver. Hay que pensar a la X como una constante. Entonces ustedes tienen que realizar la integral de E a la menos Y entre X de Y. Haciendo esto, toda esta parte menos algo entre X funciona como una constante. La integral de una exponencial es la misma exponencial, E a la menos Y entre X, entre esa constante que están allí colocando, y sería menos 1 entre X, sin la Y, porque la Y es la variable que va en nuestra exponencial. Entonces ahí se le pasó oliva a esa Y. Y bueno, pues obviamente ya tendríamos aquí menos XE a la menos Y entre X. Tengan mucho cuidado porque ahora sí ya no van a poder ocupar tan sencillo sus programas de internet para integrar, ya que esto es una integración parcial. Así que aquí de veras necesitan saber cómo realizar las integrales. Bueno, entonces aquí está nuestra función v y aplicamos el método de integración por partes. Tendríamos u, que en este caso es y, por v, que es menos xe a la menos y entre x, menos la integral de b, que también tiene el menos xe a la menos y entre x, por du. Pero en este caso du es dy. Muy bien. Ahí está una parte. Todavía hay que seguir con esta integral. Así que voy a poner ese asterisco allí y voy a continuar aquí abajo. Haciendo la operación de signos, la primera parte quedaría como menos xy exponencial de menos y entre x más la integral de xe a la menos y entre x de y. Bueno, nos falta todavía realizar la última integral que está ahí planteada. Como x no es la variable con la que estamos integrando, sale de la integral como una constante y tendríamos que hacer menos xy exponencial de menos y entre x más x veces la integral de e a la menos y entre x de y. Esa integral ya la hicimos, entonces volvemos a sustituirla y nuestro resultado final sería menos xy exponencial de menos y entre x más x que multiplica a... ¿Dónde estás? Aquí estás. Menos xe a la menos y entre x. ¿Ok? Hacemos la operación entre signos. Menos xy exponencial de menos y entre x menos x cuadrada exponencial de menos y entre x. Esa sería nuestra integral. Ya no colocamos constante de integración, puesto que sabemos que no va a tener ningún efecto al evaluar los límites de integración. Aquí me faltaron los límites de integración. Estos límites de integración ahora los voy a sustituir. En el problema planteado, los límites de integración son 0 y x al cubo. Entonces, pues ya lo único que tenemos que hacer es eso. La integral de y a la menos y entre x de y, evaluado de 0 a x cubo,
es igual a, y colocamos el resultado de la integral indefinida, menos xy exponencial de menos y entre x, menos x cuadrado exponencial de menos y entre x, evaluado de 0 a x al cubo. ¿Dónde vamos a sustituir x al cubo? Y el 0, pues donde está la variable y. O sea, lo voy a colocar con un color fuerte. Aquí y aquí. Ok, sustituyendo en esas partes, resultado del límite superior. Ah, bueno, y también aquí. Aquí hay una y. Sería menos x por una x al cubo, porque eso es lo que tenemos que sustituir en y, por la exponencial de menos x al cubo entre x. Ahora ya en el otro término, menos x cuadrada exponencial de menos x al cubo entre x. Ahí está. Todo esto es el límite superior menos el límite inferior. En el límite inferior tendríamos un menos x por 0 por la exponencial de menos 0 entre x menos x cuadrada exponencial de menos 0 entre x. Simplificando, tendríamos menos x a la cuarta exponencial de menos x al cubo. Ah, bueno, podemos también ya simplificar ahí, ¿no? Es x al cubo con la x de abajo. Menos x cuadrada menos x cuadrada exponencial de menos x cuadrada también. Menos por menos más, pero este 0 hace que se anule todo este término, 0 por cualquier cantidad de 0. El segundo término sí va a sobrevivir. Tendríamos ahora un más x cuadrada y la exponencial, solamente la exponencial a la 0 es un 1. Así que ahí solo estaría ese x cuadrada. Ese es nuestro resultado de la integral que necesitábamos realizar. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Veamos ahora el otro ejercicio, ese que está allí. Ahora, nuestra variable para integrar es la variable x. Entonces, donde esté la variable y, vamos a considerar que la y actúa como si fuera una constante. Entonces, esta partecita es simplemente como si fuera una constante. Para hacer esta integral, pues es realmente muy sencillo. La integral de esta función sería, la integral de x cuadrada de x, pues es x cúbica sobre 3. Y la integral de una constante, que en este caso es y cuadrada, por dx, pues es y cuadrada por x. Y listo. Hay que sustituir límite superior, límite inferior. Límite superior es la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrada. Límite inferior, la misma raíz, pero con signo negativo. Sustituimos y tendríamos, ¿dónde está la variable x? Es donde hay que sustituir los límites de integración. Esta raíz de 1 menos y cuadrada iría al cubo, dividida entre 3, menos y cuadrada, que multiplica a x, a esa raíz solita. 1 menos y cuadrado. Listo. Esto es nuestro límite superior evaluado. Menos límite inferior. Ahora tenemos que poner menos la raíz, ¿perdón? ¿Por qué puso menos en el límite inferior? ¿Superior?
Ah, sí, es más. Ya. Listo. Sí, ese me volé yo el signo, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora límite inferior es con la raíz negativa entre 3 más y y cuadrada por x, que también incluye un signo negativo, menos la raíz de 1 menos y cuadrada. Ahí está. Listo. Sustituyendo estas, bueno, más bien tratando de simplificar lo que se pueda simplificar, tendríamos aquí la raíz de 1 menos y cuadrada, todo al cubo, sobre 3, no hay mucho que hacer, más y cuadrada, la raíz de 1 menos y cuadrada, y aquí pues operación entre signos. Este que está aquí se va a quedar como justamente lo mismo, menos la raíz de 1 menos y cuadrada, y esta raíz al cubo, ¿no? Porque es un signo negativo y menos 1 al cubo, pues sigue siendo menos 1. Con el menos de afuera, tendríamos un más, la misma raíz, raíz de 1 menos y cuadrada, vamos a cortarle aquí un poquito la raíz, así, al cubo, así, sobre 3. Y luego, menos por menos, de todos modos, tenemos más y cuadrada, la raíz de 1 menos y cuadrada. Entonces, si nos damos cuenta, esos términos son exactamente el mismo, este con este y este con este. Entonces, dos veces cada uno de los términos. Podemos factorizar un 2 y nuestro resultado quedaría como la raíz de 1 menos y cuadrada al cubo sobre 3 más y cuadrada por la raíz de 1 menos y cuadrada. Listo. Este sería nuestro resultado final. Aquí observen cómo ambos límites de integración, bueno, en ambos casos, que de los que resolvimos, siempre aparece la otra variable de la cual no hicimos esa integral. Aquí en nuestro resultado para una integral que tiene que ver con la integral de x aparece la variable y. ¿Por qué? Pues porque en los límites de integración está esa variable y funcionando como constante. En la integral anterior, con respecto a y, el resultado final depende de la variable x porque en los límites de la integral había por allí un límite, en este caso, que dependía de esa variable. ¿Sí? Lo que no puede pasar nunca es que si ustedes ya realizaron la integral, supongamos, por ejemplo, en este ejercicio último que hicimos, podría existir algo de esta manera. 2x que multiplique a otra cosa que dependa de y. Eso sí no puede pasar. Una vez que ustedes ya integran una variable, esa variable desaparece del resultado. ¿Sí? Si de repente ustedes tienen todavía esa variable en el resultado, quiere decir que algo hicieron incorrectamente y tienen que volver a verificar su integral. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿No? No. Bueno, entonces vamos ahora sí a lo que corresponde a integrales iteradas. Esto es nada más un poquito ya más avanzado de lo que hayamos practicado las clases pasadas, ¿no? Que era integración parcial. Muy bien. Una integral iterada es como lo siguiente. Voy a poner aquí. Hasta ahorita hemos realizado, por ejemplo, integral de, ¿cómo puedo ponerlo? Ok. Integral de una función, por ejemplo, x más y de y. ¿Sí?
con ciertos límites de integración. Por ejemplo, voy a poner de 0 a x. Bueno, después de realizar esta primera integral con respecto a x, respecto a y en este caso, perdón, lo que a continuación vamos a encontrar es que de manera consecutiva, este resultado, nosotros sabemos que al final de cuentas puede depender de la variable x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ese resultado vamos a volver a integrarlo. Cuando nosotros realizamos la segunda integral de manera consecutiva, aquí sí, como ya hemos tomado en cuenta la variable y en esta etapa vamos a tomar en cuenta a la variable faltante, que es la variable x, en esta etapa los límites de integración para esta segunda integral siempre tienen que ser valores constantes. Ya no pueden depender de la otra variable. Ahora solo tienen la opción de ser límites constantes, por ejemplo, de 0 a 1. ¿Sí? Bueno, este tipo de integrales, ¿cómo lo realizamos? Bueno, pues como ya lo hemos hecho, tenemos integral de 0 a 1. Vamos a dejar momentáneamente esa integral indicada. Esto es con respecto a x. Y resuelvan la parte interna primero. La parte que dice integral de 0 a x de x más y de y. Entonces vamos a resolver esa parte interna. Resolviendo la integral de 0 a x de x más y de y. Nuestra variable es y, entonces x actúa como constante. Esta integral sería xy más y cuadrada sobre 2, evaluada de 0 a x. Sustituyendo los límites de integración, tendríamos x por x más x cuadrada sobre 2, este es el límite superior, menos límite inferior, pues tendríamos 0 más 0 al cuadrado sobre 2, o sea que todo el segundo límite, que es el límite inferior, se cancelan los términos. Y nuestro resultado sería el x cuadrado más x cuadrado sobre 2, lo podemos compactar, x cuadrado por 3 medios. Bueno, este resultado que acabamos de encontrar, vamos a sustituirlo dentro de la integral que falta por realizar, es decir, aquí arriba. Entonces, me falta por realizar la integral de 0 a 1, coloco este resultado que obtuve, 3 medios de x cuadrado, y la variable ahora es de x. Pues bueno, esa integral ya solo depende de la variable x, es una integral muy usual, de las que ustedes han trabajado en cálculo 1, y tendríamos 3 medios de x cúbica sobre 3 evaluado de 0 a 1. Resultado final, bueno, este 3 con este 3 lo podemos cancelar, y al evaluar tendríamos 1 medio menos 0, o sea, 1 medio. Observen algo. Después de realizar ambas integrales consecutivas, como se trata de integrales definidas con límites de integración, siempre que realicemos las integrales de manera consecutiva, el resultado final es un valor numérico. Uy, ¿por qué se escribió tan feo? Espérenme. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en este tipo de integrales que llamamos integrales iteradas. Se llama integrales iteradas porque una está como dentro de la otra.
y hay que realizarlas en forma consecutiva. Una vez que terminamos la integral que está dentro, realizamos la integral que está afuera. Es como si fueran paréntesis. Vamos de la parte interna de la integral, que tiene variable y, a la variable externa. ¿Sí? Así es como se realizan estas integrales. ¿Alguna pregunta o duda? Profe, yo tengo una duda. Te escucho. En el resultado de la integral de x, bueno, de que va de 0 a x, ¿por qué al final el resultado es 3? Ahí no entendí. ¿Por qué es 3 medios de x cuadrada? Ajá, sí, sí, sí. Ah, ya. Lo único que hice fue sumar estas fracciones. Como teníamos x cuadrada y un medio de x cuadrada, pues sumé. X cuadrada serían como 2 medios, y 2 medios más un medio, pues serían 3 medios de x cuadrado. Solo lo simplifiqué. Ah, ok, sí, gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? Bueno, entonces, para poder avanzar correctamente en la siguiente clase, voy a dejarles ahora unos ejercicios que quiero que hagan el día de hoy antes de terminar la clase, o sea que van a tener media hora. Por favor, para que puedan contabilizar esos ejercicios, tienen que subirlos aquí al chat de la reunión. Y pues bueno, son solo 2, así que espero que no haya ningún problema, ¿no? Para que los puedan realizar. Ejercicios. Van a realizar las siguientes integrales. Integral de... ¿cuál será? Déjenme ver aquí. Esta. E a la x más y de y de x de 0 al logaritmo de 3 y la integral de 0 al logaritmo de 4. Esta es una integral donde los límites de integración ambos son constantes. O sea, el logaritmo de 3 pues es un valor, solo que está representado en su forma exacta, al igual que el logaritmo de 4. Entonces quiero ver cómo hacen esa integral. Y la otra sería... ok, esta. Integral de 1 a 3, integral de 0 a y, de 4 entre x cuadrada más y cuadrada, de x de y. Por favor, sean muy meticulosos en qué integral van a realizar primero. Ya hemos dicho cómo realizarlo. Fíjense, primero tienen que hacer esta integral, la que está en la parte interna. El diferencial que quede allí les marca cuál es la variable que tienen que tomar en cuenta en esa integral. Por ejemplo, en esa primera integral, primero tendrían que integrar con respecto a y al final con respecto a x, que es la integral que faltaría. En la integral de abajo, ahí la cosa cambia, porque la integral interna tiene un diferencial que depende de x. Así que lo primero que tienen que hacer con la función es tomar en cuenta la variable x como variable e integrar esa función. Bueno, entonces 2 ejercicios, media hora es suficiente. Así que a trabajar, por favor. Voy a silenciar mi micrófono y voy a parar hasta aquí pues la grabación del día de hoy.